Bueno, como bien dices, la solicitud se ha tramitado desde el mes de julio, pero tiene todavía un precedente, ¿no? Ya incluso desde el año pasado se sabía de que en una proyección él debería de salir libre este año todavía 2022, pero ya dentro del propio trámite incluso sorprende que habiendo tomado la decisión el día viernes, al día siguiente ya él haya podido salir en libertad, porque incluso en declaraciones brindadas por el propio jefe del INPE, él proyectaba la salida del propio Antauro Humala el día martes. No obstante, vemos de que en este caso, tal como lo refieres. Muy buenos días, Cecilia. Gracias a ustedes por la invitación. Andy, yo quería consultarte de pronto, esta sentencia que le da libertad a Antauro Humala para poder redimir su pena, ¿no va de la mano con el pago de la reparación civil? En efecto, Cecilia, no obstante deberíamos de diferenciar los alcances jurídicos, puesto que incluso este caso de Antauro Humala que ahora se encuentra analizando fue motivo ya de un pronunciamiento judicial previo, en el cual el Poder Judicial precisamente sostuvo de que para acceder a algún tipo de beneficio debe de cumplirse previamente con el pago de la reparación civil. No obstante, existen diversos tipos de beneficios penitenciarios y el que acaba de otorgarle precisamente la salida de Antauro Humala es el de la redención de pena por trabajo y educación. Y dentro de los requisitos o presupuestos establecidos por la norma, no incluye el pago o el cumplimiento del pago de la reparación civil. Así es que por ese lado, ese sería al menos el marco normativo, Cecilia, a través del cual Antauro Humala accedió a una salida de la prisión 1 año y 7 meses antes de su cumplimiento en el año 2024. Claro, pero Andy, de pronto esta redención viene en los últimos años, porque por cada 7 días de trabajo y estudio, dice la ley, es un día de libertad, ¿verdad? Entonces, 7 días de estudio, un día de libertad, para que él haya podido acumular cerca de ¿cuánto? Serían 365 por 2, Tanita, más de 700 días. Entonces, él 7 por 7 habría de pronto 4.900 días en una matemática sencilla, habría tenido 4.900 días de estudio o de trabajo. ¿Tú sabes, Andy, a qué es a lo que se dedicó? O sea, a trabajar o a estudiar en la cárcel. Bueno, esos elementos específicos y ya precisos de los días de trabajo o de estudio que él ha seguido dentro de la prisión tienen que ser necesariamente analizados por una comisión técnica, ¿no? Comisión técnica que emite un informe respectivo y saca las cuentas matemáticas como tú acabas de mencionar. Y es a raíz de ese informe en el cual se consigna los días efectivos de trabajo o estudio que debe el ministerio tramitar lo que se consigna como conclusión en el informe, y en este caso incluso el propio ministro de Justicia declaró y dio a transmitir algunas de las conclusiones que se habían consignado en este informe, dentro de ellos el trabajo y estudio al que habría accedido Antauro Humala durante el tiempo en que se fue preso. Los datos concretos no se conocen, del cual habría sido efectivamente el trabajo o el estudio que él ha realizado, pero estos deben de ser necesariamente recogidos en el informe técnico. Claro, porque lo que yo más recuerdo, Andy, porque no he seguido muy de cerca el caso Antauro Humala, a mí siempre me ha parecido una persona bastante inestable, entonces siempre he tenido un concepto de él de que no merecía mucho mi atención, porque lo único que yo sé es que dentro de la cárcel el hombre fumaba marihuana, entonces tenía de pronto visitas extrañas de las chicas que lo iban a ver. Entonces esas son las cosas que yo más he conocido. Y él es libre de hacer de su vida lo que quiera, un carnaval si quiere, o sea, nadie lo juzga, pero en realidad lo que llama la atención a mí jurídicamente, me llama la atención de que vaya de pronto divorciado un hecho jurídico que es el pago de la reparación civil con el tema de la redención. Y es algo que debería modificarse. Yo considero que el Código Procesal Penal debería modificar esto, porque no podríamos dejar de lado el pago de la reparación civil, porque de lo contrario Antauro Humala, aparte de sentirse orgulloso, no va a pagar nada y va a estar en libertad igual que muchas otras personas. Alex Curi es otro y nadie le va a pagar al Estado peruano. Entonces dejamos que nuestra misma normativa nos dé un vacío legal en donde nadie va a pagar nada de lo que ha hecho. Solamente la cárcel, pero no reparan al Estado peruano por el daño que han hecho. Sin embargo, nosotros como Estado peruano hemos estado obligados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reparar con millonarias sumas a todas aquellas personas que se han sentido afectadas por la lucha en el terrorismo.
Entonces también nosotros como Estado no podríamos pagar, ¿no? Es una idea suelta, Andy. Pero tú, ¿cómo consideras de que haya de pronto esta condena por 17 años, 7 meses y 14 días que ha tenido Antauro Humala haya sido evaluada por la Corte Interamericana? Porque inicialmente le dieron 25 años. ¿Tú conoces de pronto los criterios por los cuales le rebajaron de 25 a 19 inicialmente? Sí, y antes quisiera quizás abarcar un poco tu comentario previo acerca de la reparación civil, ¿no? Si bien es cierto, no es un presupuesto específico para el otorgamiento de este beneficio, el cumplimiento del pago de la reparación civil, sí debemos de tener en cuenta que el Estado también tiene mecanismos para poder exigir dicho pago. Existen las procuradurías propias del Estado que deben de encargarse, por ejemplo, de solicitar vía judicial que en tanto tenga bienes u ostente algún tipo de cuentas u otros que han sido condenado y en este caso ya al cumplimiento de la sanción, deban de pagar o cumplir con la reparación de los daños ocasionados. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto al último tema que comentas de los delitos por los cuales ha sido condenado Antauro Humala, debemos de tener en cuenta que aquí son 3 delitos por lo menos, ¿no? El delito de homicidio, el delito de secuestro y el delito de rebelión. No obstante, debemos de atender a las formas de proporcionalidad y razonabilidad que existen dentro de los criterios para el establecimiento de penas máximas. Nos guste o no, porque claro, evidentemente primero la desazón de que haya salido antes del cumplimiento específico de la sanción, porque si no debió de haber salido el año 2024, y en segundo lugar que uno exige ante la comisión de estos delitos la imposición de la pena máxima. No obstante, en este caso, a través de los recursos que ha interpuesto el propio Antauro Humala y sobre todo atendiendo a los criterios que acabo de mencionar, es de que se vio por conveniente reducir la sanción y no interponer el máximo que era establecido justo para estos delitos, el de 25 años, sino más bien el de 19 años, que en teoría debería de cumplirse el año 2024. Claro, pero por este beneficio de la redención, él habría tenido de pronto esta posibilidad de salir en 17 años, 7 meses y 14 días, porque de lo contrario, como lo manifiesta Sandy, habría salido de la cárcel todavía el 2024. Sí. Entonces, en efecto. Andy. Y aquí quisiera hacer una diferenciación, Cecilia, en base a el objeto de discusión durante estos últimos días, ¿no? De si tendría que haber sido un juez necesariamente quien apruebe esta reducción del tipo de beneficio. Pero aquí el código de ejecución es claro, Cecilia, en atención a que existen ciertos beneficios que sí deben de pasar por el tamiz judicial, por ejemplo, la semilibertad o libertad condicional. No obstante, existen otros beneficios como el de reducción de pena por día de trabajo o estudio, que pueden y deben en este caso específico ser tramitados de manera administrativa. Es por ello que se conforma una comisión para que evalúe si procede o no este tipo de beneficio, como ya sabemos en el caso de Antauro Humala se ha declarado procedente. Claro, y ya está libre. Hemos estado en este momento con Andy Carrión, abogado penalista, a quien quiero hacerle una última pregunta, Andy. De pronto, cuando se hace este tipo de solicitud para que pueda una persona salir excarcelada, ¿cuánto tiempo demora este trámite? Porque lo de Antauro Humala ha sido prácticamente muy rápido. Hace un mes han presentado la solicitud y ahorita está ya viéndonos desde su casa, tranquilísimo. Entonces, normalmente demora un mes. ¿Cuánto demora este trámite? Bueno, como bien dices, la solicitud se ha tramitado desde el mes de julio, pero tiene todavía un precedente, ¿no? Ya incluso desde el año pasado se sabía de que en una proyección él debería de salir libre este año todavía 2022, pero ya dentro del propio trámite incluso sorprende que habiendo tomado la decisión el día viernes, al día siguiente ya él haya podido salir en libertad, porque incluso en declaraciones brindadas por el propio jefe del INPE, él proyectaba la salida del propio Antauro Humala el día martes. No obstante, vemos de que en este caso, tal como lo refieres, se ha actuado con inusitada celeridad y quizás responda también a ciertos criterios que maneja el propio INPE para en este caso en específico poder tramitarlo de esa manera tan célere. Claro, no tan rápido, porque normalmente todo lo que es judicial demora, es engorroso, y tú que eres abogado penalista que todos los días está viendo temas en el Poder Judicial, sabes pues de que tenemos un déficit de atención inmediata, ¿no? Hay cerca de 2 millones de expedientes
que son el déficit del Poder Judicial de atenciones. Y realmente sorprende mucho. Pero te agradezco mucho, Andy, tus opiniones jurídicas y toda la información que nos has dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.